Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? Bueno, un placer hablar contigo, esta vez con la presentación virtual de un cómic que es de reciente publicación por Diablo Ediciones, que es el cómic John Carter, Señor de la Guerra de Marte. Es un tomo de 600 páginas, de más de 600 páginas, que recopila los 2 años de comic book publicados en los años 70, finales de los años 70, por Marvel, sobre el personaje mítico de John Carter, ¿no? Es un personaje que históricamente ha tenido una influencia muy importante en diferentes medios, en televisión, en cine, en cómic. Y como muchas veces decimos, hay que buscar los orígenes y los orígenes hay que ir mucho más allá del cómic, que los orígenes están en las revistas Pulp y por eso te hemos invitado. Javier Jiménez Barco es el autor del libro Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp, que publicó Diablo Ediciones hace un par de años. Y también eres el editor de la revista Barsum. Y una especialista has traducido precisamente la obra de John Carter al castellano. Y bueno, yo creo que es una gran oportunidad de poder hablar contigo, ¿no? Como decía, hay que ir a los orígenes, ¿no? Hay anécdotas para los que no estén bien situados, hay anécdotas como, por ejemplo, las famosas entrevistas de George Lucas, que decía que él, en realidad, cuando hizo la Guerra de las Galaxias, o Star Wars para las nuevas generaciones, cuando él hizo la Guerra de las Galaxias, él en realidad lo que siempre había querido hacer era adaptar a Flash Gordon, hacer una película de Flash Gordon, ¿no? Y de hecho se quedó con la entrada, digamos, de las letras de Star Wars, es imitando las letras de la serie del serial de Flash Gordon. Él realmente lo que quería esto y no le dejaron, no le dieron el permiso y dijeron, bueno, pues, ¿en qué se inspiró Alex Raymond cuando creó Flash Gordon? ¿En qué se inspiró? Bueno, pues se inspiró precisamente, entre otros, en John Carter. Es decir, que John Carter es el origen de muchas cosas, de muchas cosas desde un punto de vista estético. A la vez, también John Carter está inspirado en una época determinada. Ahora te pediríamos que nos expliques un poco la contextualización, pero John Carter se publica en 1912 y hay que recordar que tanto finales del siglo XIX como principios del siglo XX, Marte era un tema de gran actualidad, hasta el punto de que había noticias en los periódicos en primera página que hablaban de cómo se organizaban la democracia en Marte, ¿no? Estamos hablando de noticias como, por ejemplo, de que en el año 1877, el astrónomo italiano, el Giovanni Schiaparelli, fue el primero que dijo que había canales en Marte y durante muchos años se siguió esta idea de que había canales, esas imágenes eh, con esas rayas extrañas eran provocadas por imperfecciones de las lentes que había en ese momento, que existían en ese momento. También en parte, esto siempre se dice hoy en día, ¿no? Por lo que se llama la peroidolia, ¿no? Que es la peroidolia es esta idea de que nos inventamos, a través de una sombra, nos inventamos lo que hay detrás, ¿no? Entonces ahí había unas rayas, dijeron que eran unas canales, pero hay que decir, por ejemplo, que el astrónomo estadounidense Percival Lowell, que llegó a crear un telescopio gigante, estaba obsesionado en 1908. Pocos años antes de publicar John Carter por primera vez, en 1908, él seguía hablando de que los canales eran unos artefactos que se habían construido de forma artificial para llevar Por una el agua civilización. desde, ¿no? desde el polo congelado hasta los valles desérticos, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un final del siglo XX. Hay que recordar siempre que en 1898 se publica La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, es decir, que ahí tenemos no es la primera obra que sale a Marte, pero sí que es una de las obras importantes de aquella época. Entonces estamos hablando de un caldo de cultivo en donde Marte tiene un protagonismo muy, muy, muy especial, donde las revistas Pulp, que quien quiera saber lo que son las revistas Pulp y lo que supusieron, recomendamos que lean tu obra y tu trabajo. Y en ese contexto aparece este escritor joven que intenta diversificar su producción para ganar más dinero. Y esta es la primera pregunta que te quería hacer. Si nos puedes contextualizar John Carter en su momento de publicación. Bueno, a ver, tú lo has hecho en parte. Realmente hay muchas obras que tratan sobre ese
Marte imaginario, que de alguna manera en el imaginario colectivo se estaba formando una especie de imagen. Pues claro, como tú dices, al final todo lo llevamos a nuestro terreno, los seres humanos, ¿no? Nos gusta, pues vemos una sombra y pensamos que es la sombra de un ser humano o de un perro, de algo que a fin de cuentas conocemos. Lo mismo pasó con los famosos canales que comentas y tal. Bueno, hasta H.G. Wells, un par de años después de sacar su Guerra de los Mundos, aunque él ya había sacado a los marcianos al final de algún cuentecito, como el de la estrella y tal, decía que nos estaban observando, saca un artículo que se llama Los habitantes de Marte o Cómo se vive en Marte, y en el que, como, tal como comentabas, se pone a hablar acerca de la disposición social, política e incluso Sí, sí, biológica sí. de los marcianos, así, con un Sí, par. sí, sí. Sí, sí. Entonces, en este momento, pues en Estados Unidos se está produciendo un fenómeno cultural, un fenómeno industrial, en cierta manera, que es la explosión de las revistas pulp, que de alguna manera lleva a todos los bolsillos, e incluso al norteamericano más modesto, la posibilidad de leer durante un montón de horas y durante un montón de días por apenas 10-15 centavos de gasto. Estas revistas que están impresas pues, con un papel malísimo, de ahí lo de pulpa, o sea, es un papel de pulpa sin guillotinar, que se deshacen los bordes, pues claro, tienen por lo menos 128 páginas, están impresas por lo general a doble o a triple columna y tienen un montón de ficción. Tanto es así que empiezan a reproducirse los títulos de revistas pulp y muchos de los lectores empiezan a animarse a escribir. Es decir, como se ha convertido en una especie de industria popular, de entretenimiento popular, empiezan a surgir pues, escritores novatos que dicen, oye, pues esto a lo mejor lo puedo hacer yo. Y eso es lo que le supone un poco a muchos un pequeño sobresueldo que a nadie le viene mal. Y eso es lo que le sucede a Edgar Wright Burroughs, que es, en ese momento está trabajando para su hermano, está ya casado, ya tiene un hijo, las está pasando canutas, pues como un montón de gente a principios del siglo, y dice, bueno, pues a ver si yo me puedo animar. Entonces, claro, a Burroughs le conocemos todos por Tarzán de los simios, porque es de alguna manera el personaje que le acaba haciendo rico. Pero antes, dos novelas antes, por Tarzán, la primera novela de Tarzán es su tercera novela. La primera novela es esta de la que vamos a hablar hoy un poquito, antes de liarnos un poco con lo que es el tomo que acaba de sacar Diablo. Esta primera novela, que se acaba llamando Una princesa de Marte en su primera versión en libro, pero que se publicó en la revista Pulp All Story como Bajo las lunas de Marte, pues es la primera novela de un ciclo que es pues casi el segundo en importancia de Burroughs al final, ¿no? Obviamente Tarzán es es el ciclo de novelas más largo y de mayor importancia que escribió Burroughs jamás. Pero a fin de cuentas, si él empezó a escribir y si él empezó a ver que había dinerillo allí y que se podía dedicar a ello, fue por esta primera novela, que empezó llamándose Deyatoris, princesa marciana, o Mi primera aventura en Marte. Había dos o tres títulos de trabajo. Y entonces, bueno, lo envió a la revista All Story Magazine y el editor, bueno, el redactor jefe, un tal Thomas Metcalf, pues le dijo que, bueno, pues que cambiara un par de cositas y que vale, que adelante. Se la publicaron seriada, con solamente una ilustración interior bastante esquemática, y fue de alguna manera, pues bueno, la primera gran obra de lo que se ha venido a conocer como Sword and Planet. Hoy en día, ya Explícanos sabes, qué es esto. Explícanos qué es exactamente este concepto, que es muy interesante. claro, hoy Entonces, en la día ya gente sabes que... que existen etiquetas para todo y, por ejemplo, Claro, las historias de Conan se suelen denominar Sword and Sorcery, ¿no? Espada y brujería, sí. que la diferencia un poquito de la high fantasy que a lo mejor escribió Tolkien, ¿no? Las historias de Sword and Planet son historias que tienen una base, ¿cómo te diría yo?, escénica muy similar a la de la espada y brujería, solo que suceden en un planeta en lugar de en una era antigua o similar, y en la que además suele haber una serie de elementos tecnológicos. Esto es, la Sword and Planet, aunque se suele luchar a espada y suele haber princesas y guerreros, eh, a pesar de eso, no hay magia, no hay brujería, no hay magia y realmente todo es tecnología, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera el que comienza con todo esto es Burroughs,
Porque sí, aunque hay una novela ligeramente anterior que se llama Gulliver de Marte, de hecho es 5 años anterior, y sí, efectivamente también tenemos a un militar estadounidense que se ve transportado a Marte y conoce a una princesa y luego la tiene que rescatar. Pero realmente yo no sé hasta qué punto se puede decir que Burroughs le copia, porque son ideas muy básicas. Y realmente Arnold, el creador de Gulliver de Marte, no llega al nivel de épica y de emoción y de aventura que Burroughs consigue con toda facilidad. Entonces, de alguna manera, realmente Burroughs establece este precedente. De hecho, a partir de la segunda o tercera novela de John Carter empiezan a surgirle imitadores. sí. Hay sagas como las de Radio Man, de Farley, que, bueno, pues que seguían un poco su tónica, ¿no? Empieza a convertirse en una especie de subgénero dentro de la ciencia ficción. Es algo así como ciencia ficción en gallumbos y con espada, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en Sí, lugar sí. de encontrarte con Viajando en naves espaciales, pues luchando con espadas, ¿no? efectivamente, o sea, Sí. venían a decir que no era incompatible, por ejemplo, tener una pistolita, pero al final liarte a espadazo limpio. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, lo que le decía hace un momento de la galaxia, ¿no? Que parece que habían descubierto la pólvora y esto hacía Ya 70 ves, años bueno, que... las espadas láser realmente las crea Edmond Hamilton para una serie que es la de Kaldar, El mundo de Antares, que es Subasún. Es decir, como te Claro, comentaba antes, surgen un montón de series ambientadas en diferentes planetas, un poco al estilo de John Carter, y la de Kaldar, El mundo de Antares, es la serie de Edmond Hamilton, el creador del Capitán Futuro, también para los Pulp, y ahí ya te hablan de espadas láser. Vamos, o sea, sí, 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 está sí, todo sí, sí. inventado, Jordi. Está todo Realmente inventado. está todo Bueno, inventado y pero casi todo en los Pulp. que si todos los pulpos, por eso digo que es bueno volver a los orígenes y los orígenes al final Efectivamente, muchas veces acabamos llegando siempre a los pulp, ¿no? Y además John efectivamente. Carter es un personaje, hacía momentos decía yo que es un personaje casi maldito porque lo han intentado adaptar muchas veces, Sí, pero ha quedado ahí, entonces no, luego o cuando se hace la película o de alguna tal, manera no tiene la fuerza, no ha tenido la fuerza en el gran público que ha tenido Tarzán. Y eso que sí, Tarzán realmente, cuando ha surgido más, ha sido cuando ha sido adaptado y completamente malinterpretado. Porque, a ver, sí, todos cuando nos dicen Tarzán, todos pensamos Johnny Weissmuller, ¿vale? sí, Pero es que Johnny Weissmuller es un Tarzán que no es Tarzán. sí. Es No, no un, es el Tarzán de los libros. No es el Tarzán de los libros, efectivamente. Sí, O sea, no tiene nada que ver. Se ponen a un señor que es un poco tontorrón, muy noblote, pero con las luces sí, justas, sí. que habla con monosílabos e infinitivos y que, bueno, que son solamente historias selváticas, pura y Sí, exclusivamente bueno, selváticas. era mucho mejor las adaptaciones en cómic que hubo los años 30 40 sí, sí. Sí, claro, cuando estaba Foster y cuando estaba Hogarth, Sí, aquello era el Tarzán de los libros, ¿no? sí, Que realmente también es un lord inglés, que el sí, tipo lo mismo, a ver, que es un genio, porque el tío ha aprendido a leer y a escribir solo a base de consultar una serie de libros. Y luego es hasta ingeniero y se educa en la Sorbona de París. O sea, es la hostia, tío. Y luego además también tiene un fuerte componente de fantasía, sus novelas. Hay mundos perdidos, civilizaciones perdidas, dinosaurios. Todo eso se eso. pierde, ¿no? Todo eso se pierde. Es una pena. Con John Carter, de alguna manera, yo creo que es un personaje tan fuerte y tan potente como el propio Lord Greystock. Bueno, es un militar estadounidense que estaba en el bando perdedor de la guerra civil, que se dedica pues, a intentar buscar una mina de oro con su socio y que, bueno, pues tiene la mala suerte de toparse con unos indios que se cargan al socio y él pues huye de ellos, se mete en una caverna y en esa caverna emanan una especie de fluvios extraños y él pues cae al suelo, de repente se ve a sí mismo como si se hubiera separado de su propio cuerpo y se transporta en su cuerpo astral al planeta Marte. Así Bueno, empieza es todo. un concepto muy, muy moderno de puerta dimensional, en ese Realmente, sentido. cuando, claro, la gente dice, no, es que esto es fantasía porque está hablando del cuerpo astral. Bueno, vamos a ver, es 1911. En esa época, todo lo que ahora consideramos un poco magufadas, se estaba considerando a nivel científico con bastante seriedad. Es decir, Ya. realmente Burroughs no llega a hablar de brujería ni de lo sobrenatural en ningún momento. De hecho, en algunas novelas posteriores de John Carter, cuando habla de los dioses de Marte y de los sagrados Tern, él, como es un ateo confeso, te deja claro que es todo una farsa. O sea, ahí no hay posibilidad alguna de magia de ningún tipo. Entonces, él, claro, él te pone pues, una especie de proyección astral a un Marte que obviamente no es el nuestro.
él no lo podía saber, porque como tú comentas, a principios del siglo XX, pues realmente sí que se pensaba en que había canales y que por lo tanto esos canales eran una obra de ingeniería de una civilización por lo menos inteligente como para llevar a cabo algo así. Y entonces, pues bueno, pues claro, John Carter se encuentra en un mundo con diferentes razas. Por supuesto, hay unos hombres rojos que son igualitos a nosotros, pero con la tez rojiza, entre los cuales está Dejatoris, la princesa de Marte, que obviamente se Sí. enamora de John Carter y viceversa. Y luego Ujú. también hay otros bichos, como los famosos hombres verdes, que son, pues tienen 3 metros, 4 brazos, unos colmillos Sí, sí, sí. enormes y son muy belicosos. Y ahí ya Por tienes cierto, montado. Dime, dime. Además de todo el tema que decías de ciencia ficción y tecnología con las espadas, ¿no te parece también que es también de los primeros superhéroes? El hecho de que él tenga esta Claro, porque capacidad de realmente saltar. lo primero que encuentra John Carter es que, claro, él, de hecho empieza a darse cuenta de que está en Marte, primero porque antes del extraño viaje se había quedado mirando al astro del dios de la guerra en el firmamento. Dice, sí, yo empezaba a pensar en Marte y estoy aquí. Y entonces el tío empieza a ver, bueno, pues que aquello es desértico, está todo rojo y que cada vez que intenta dar un paso sale volando. Entonces, claro, el tío descubre que, claro, obviamente la gravedad es muy inferior a la de la Tierra. Entonces dice, estoy en otro planeta. Entonces el tío deduce que está en Marte, efectivamente. Un Marte que se llama Barsum por los propios marcianos, ¿no? Y lo llaman Barsum a su planeta. Y ahí ya Exactamente. tienes montado todo el pifostio de Pero bueno, espada y que brujería. este concepto de superhéroe, que yo creo que es muy novedoso, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1912, ¿no? Es decir, que es un Ten humano en que tiene cuenta que Superman, superpoderes Superman básicamente podía volar por el mismo concepto que John Carter. Es totalmente. O decir, sea, el era un tema Superman de la del gravedad. cómic original. Sí, sí, sí. Claro, la gravedad de la Siempre, Tierra era siempre muy inferior a recuerdo, la de Krypton y por lo claro, tanto él cada siempre vez que daba recuerdo un que salto Superman, volaba. exacto, bueno, no, perdón, no volaba, sino que saltaba. Claro, En claro, los claro. cómics, Superman en los primeros cómics se le ve de pie cuando está volando, se le ve de pie porque él salta. No, no va Claro. volando como ahora que va en línea en Sí, sí, que horizontal, hace ¿no? ahí un y sale volando. No, no, realmente saltaba de edificio en edificio. Sí, Un sí, sí. poco Por eso como que lo, a como mí lo que le pasa ahora a John Carter Hulk, me ¿no? parece de una extrema modernidad. Y no solamente, Sí, ya te voy a introducir un tercer concepto. Es decir, el primero hemos dicho la tecnología y espada, el segundo el tema de los superpoderes y el tercero es el tema estético. sí. Eh, ¿No? Bueno, estético no no solamente por el color de la piel, sino también por la falta de ropa o de Sí, escasez de claro, porque, ropa, porque Barrows deja claro los allí palacios. en 1911, él deja claro que van todos en pelota picada. O sea, A ver, llevan botas, obviamente, para no hacerse pupita en los pies, y llevan una capa por si refresca la noche. Y luego ya, claro, obviamente sí, llevan, sí, llevan los cinturones y arneses para llevar todas las armas. Porque, sí, claro, sí. el planeta te viene a decir que es un planeta de guerreros. De hecho, está mal visto, aunque hay pistolas de radio que lanzan unas balas que luego cuando sale el sol explotan, está mal visto usarlas. O sea, no es ahí el código de honor que tienen todos los barsumianos, ya sean rojos, verdes o de cualquier color, es que ahí se Ya. tiene que luchar a espada, hombre contra hombre, o bestia contra hombre, o lo que sea. Lo de recurrir a la pistola se usa en muy pocas ocasiones y no está bien visto, ¿no? Entonces, de esa manera, Barrows te dice, a ver, tienen tecnología, de hecho tienen una especie de naves voladoras y tal, pero en otras cosas están un poco como en el mundo antiguo. Entonces él te hace una Sí. mezcla de lo que es un escenario futurista con un escenario pues, de la antigua Babilonia, del antiguo Egipto, ¿no? de la antigua Grecia, ¿no? Con esas ciudades en ruinas en las que Sí, viven sí, los sí, hombres sí, sí. verdes, que recuerda mucho, pues eso, a las ruinas de Petra o de lo que pueda, o de cualquier otra ciudad antigua. Sí, sí. Te hace una mezcla que resulta extremadamente sugestiva, ¿no? Fascinante, ¿no? Dices, es curioso, ¿no? Tienen, Y por no un solo lado, desde un tienes. punto de vista descriptivo, sino que también cuando se publican las revistas, me enseñabas hace un momento imágenes de cómo se publicaba, que aparecían ilustraciones que acompañaban el texto y que en esas Claro, ilustraciones también te da lo que te decía, ¿no? Digamos una un estética, contexto. Claro, ¿no? ten en cuenta que las primeras novelas salen en All Story en una época, de la década de los 10, en las que prácticamente las pulp no incluían ilustraciones interiores. Cuando incluían una, pues te incluían una para todo el serial y era muy pequeñita, muy básica y tal. Pero claro, según avanzan los años 20 y 30, los editores de revistas pulp se van dando cuenta de que aquello hay que venderlo visualmente, no solamente con mejores portadas, sino luego con unos interiores interesantes. Entonces empiezan a currarse el tema, el aspecto gráfico de las revistas.
y van cogiendo pues a los mejores. Ya cuando hablamos de hace ya un tiempo, cuando salió el libro de Chicago Marte, comentamos precisamente este tema, ¿no? Que aquí Sí, surgen sí, unos ilustradores formidables, ¿no? Pero te estaba sí, sí, enseñando antes, cuando estábamos fuera de cámara, sí, 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 esto es un Amazing Stories en las que sale pues precisamente la ciudad de las momias, que es una historia que aparece luego adaptada sí, sí. Pero bueno, la en portada los que estás cómics. enseñando es John Carter luchando. Es John Carter contra un Tarkiano, no puede ser Tartarcas, porque Totalmente. Bueno, Tartarcas que al era final amiguete decíamos, suyo. sí, sí, decíamos que va con un taparrabos, digamos. Sí, pues efectivamente, bueno, le pusieron un taparrabos, que bueno, eso puede ser admisible en el Sí, momento de que Barrows dice que iban desnudos, pues puede ser que se esté refiriendo a que van sencillamente con un taparrabos y claro. haya omitido eso, ¿no? Pero luego, efectivamente, fíjate, tenía unas ilustraciones interiores pues muy interesantes, ¿no? Sí, Esta historia, ya te digo, de la ciudad de las momias aparece adaptada en el primer anual de John Carter de Marvel, que sí, es lo que ha sacado ahora Diablo. sí, Luego sí, 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 volveremos con ello, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, de alguna manera, sí, John Carter es una primicia, porque no solamente crea el género de Sword and Planet y lo establece, sino que Sí, resulta una influencia clara para, como estabas comentando antes, cómics como Flash Gordon. Flash sí, Gordon fue un pionero, pero no sale de la nada. Obviamente de Barrows, sale de John Carter, porque a fin de cuentas esto es una cosa fundamental en la Sword and Planet. Por lo general, tiene que estar protagonizada por un terrícola de nuestra época o de nuestro entorno que se ve de alguna manera transportado al planeta peligroso. También se llama género de sí, sí, planetas sí. peligrosos, ¿no? Eso es lo que le sucede a John Carter, que es un tipo de la época que se ve transportado a Marte, pero también le sucede, por ejemplo, a Esaú Cairn en Buck Almuric, Rogers. a Buck Rogers, A Buck efectivamente, Rogers, y a Flash Gordon, que, de Flash Gordon, bueno, a sí, sí. ver, que Mongo va a impactar contra la Tierra, que al final no es así, pues vamos allí. Y allí se encuentra un sitio donde, a pesar de que hay armas de rayos y naves espaciales, al final se acaba luchando a espadazo limpio. Sí, Es sí, sí. básicamente ese contexto, ¿no? Y las Sí, 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 princesas sí, son sí, sí. todas guapísimas y llevan unos trajes súper sexys y tal. Bueno, Sí, es sí, un sí. poco ese entorno, ¿no? Bueno, hay que Y decir Flash que Gordon es el primero en usarlo de alguna manera a fondo en el cómic, ¿no? Aunque Buck Rogers sea un poquito anterior, pero Buck Rogers tarda un poquito en adoptar esa estética, ¿no? sí, Y, y porque al principio, claro, como se basa en otra historia pulp, que es el Armagedón 2019, la historia empieza con una guerra con los chinos del siglo XXI. Entonces, al principio todavía no tiene esa estética, ¿no? Luego ya, pues cuando ya pasan a otros planetas, pues sí, ya coge una estética más flash gordoniana. Pero Gordon en ese sentido es pionero, ¿no? sí, sí, sí. Nos decía que también hay una evolución, ¿no? de John Carter, porque de las 11 novelas del personaje, de los 11 novelas, algunas están protagonizadas por sus hijos, con lo cual el Sí, protagonismo es compartido, ¿no? Y sí, de hecho, efectivamente. Llega un momento que se convierte en un secundario en su propia saga. Eso le pasa exacto, también a algunas otras sagas de Barrows, como la de Pelúcida, en la que sí, los protagonistas pasan a ser secundarios y luego ya vuelven otra vez al protagonismo. Lo mismo le sí, sucede a Carter. Dentro de los 11 libros que comportan el canon de John Carter de Marte, la primera trilogía, los 3 primeros libros, es realmente lo guay. O sea, siempre se ha dicho que son las mejores. Todas las sí, novelas de la serie son muy divertidas, todas se leen con agrado, en todas te los pasas bien, pero la trilogía de Una princesa de Marte, Los dioses de Marte y El señor de la guerra de Marte es lo que hay que leer. Luego tienes sí. 2 novelas que están protagonizadas por el hijo, Cartoris, y por la hija, Tara. Y luego ya empezamos a encontrar con nuevos terrícolas que les pasa lo mismo que a John Carter, ¿no? Tienes a un tal Bad Barrow, que en realidad se llama Ulysses Paxton, que es un señor de la Primera Guerra Mundial, que también se ve transportado a Marte. Y luego ya incluso tienes algunas novelas que están protagonizadas por simples capitanes del ejército de Helium, que dices, bueno, Ya. vale. Y sale John Carter por ahí ayudándoles al final y tal. Y luego ya cuando llegamos a las novelas 8, 9, 10, 11, vale, pues ya vuelve otra vez John Carter a recuperar su protagonismo. Ya. Supongo Quizás para que era un... intentar recuperar el personaje, ¿no? Y darle un poco más Claro, de vida, ¿no? claro, supongo que en un momento dado Barrows intenta buscar nuevos personajes para no anquilosarse siempre en lo mismo y no cansar al lector siempre con el mismo protagonista, aprovechando el entorno que ha creado y aprovechando el lore que tiene todas estas novelas,
pero a lo mejor introduciendo personajes frescos que en los que a lo mejor algún lector joven se pueda sentir más identificado. Al final se O da sea, cuenta tú de que no. me comentabas que la primera publicación de John Carter la hace con un seudónimo. Sí, Luego sí, te lo el resto comentaba de antes, novelas, efectivamente. el resto de Claro, novelas las publica con su nombre. sí, las demás sí. La primera se publicó como Norman Bean, a pesar de que él en el manuscrito había puesto Normal Bean, que es algo así como un tipo normal, que era una manera de decir que, bueno, pues que él no estaba loco. Discúlpame. Pero luego, conforme sale la primera novela de Tarzán, que ya se publica con su nombre real, los editores de All Story se dan cuenta de que es más interesante firmar las novelas como Edgar Rice Burroughs, que a fin de cuentas ya se ha hecho un nombre, ¿no?, entre los lectores. Sí, 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 sí. Y así es como salen las siguientes, claro. Claro, Eso sí, de sí, sí. Norman Bean fue una cosa un Bueno, poco... digo, para cerrar el tema este de las novelas, que ha sido muy interesante esta charla, la realidad es que el tío se hace tan, bueno, tío, el escritor se hace tan popular que hay varios intentos de llevar al cine o al cómic al personaje que no acaban de llevarse a término, ¿no? Sí, bueno, todo empezó además en cuanto a la gran pantalla, porque obviamente no había televisión por aquel entonces, todo empezó con un intento de hacer una serie de dibujos animados, un poco como las del Superman de Fleischer, pero dibujadas por su hijo John Coleman, que es el al que al final acabó ilustrando algunas de sus novelas, ¿no? Entonces, si te metes en YouTube y a poco que busques John Carter, John Coleman Burroughs, podrás ver una serie de dibujitos y de previos que le presentó papá Burroughs y su hijo a los ejecutivos de diversas compañías, intentando venderles un poco una serie de dibujos animados que la verdad es que habría sido muy bonita. Bueno, y habría sido pionera. Es decir, Y que pionera, efectivamente. es, Ya te digo, tiene una estética muy similar al o sea, Superman John de Carter Fleischer. es la serie que nunca fue. Eso es. Luego, nada, no se vuelve a hacer nada hasta a lo mejor pues una película de muy bajo presupuesto, protagonizado por un tipo desconocido y una ex actriz porno, que es la primera adaptación de John Carter de Marte, de los años 90, me parece que es, Una princesa de Marte se llama, y luego la famosa película de Disney, que aquí funcionó muy bien, pero en Estados Unidos fue un fracaso tan brutal que Que se han quedó cerrado el ahí. grifo completamente al Sí, sí, respecto, sí. ¿no? O sea, Disney y los ejecutivos de Hollywood no quieren saber nada sobre John Carter, ¿no? De alguna Sí, manera ha sí, tenido sí. muy mala suerte, ¿no? Con el cómic, pues tampoco le fue mucho mejor, pero hombre, le fue. No, no fue Bueno, tan explícanos ahora porque desastre. los años 70 fueron muy interesantes porque, digamos, durante muchos años se intentaba adaptar, pero había un tema de derechos y en los años 70 Sí. acaba llegando esos derechos justamente a DC, no a Marvel, a DC. Y empiezan a publicarse cómics de John Carter, incluso con alguna mezcla con Tarzán, publicados por Sí. DC. Y esos cómics, por lo que tú comentas, no tienen mucho éxito y acaban No, liberando otra no. vez los Sí, la derechos. verdad es que, a ver, en la adaptación de John Carter, que comienza DC Comics, empieza con bastante calidad. Estaba Mark Wallman al guión y comienza adaptando Una princesa de Marte de una manera bastante canónica. Murphy Anderson, que era uno de los dibujantes insignias de DC por aquel entonces, realiza un trabajo excelente con la adaptación. De hecho, llegan a terminar más o menos la adaptación de la primera novela y a comenzar con la segunda. Pero allí ya se va todo a pique. Se va Murphy Anderson, a Wolfman le están diciendo cada 2 por 3 que esa línea se va a cancelar, entonces él trabaja con muchísima presión y con muy pocas ganas. Y al final la miniserie de John Carter cae en manos de un tal Sal Almendola, que es un desastre, y cierra. La gente dice, ¿esto qué es? Después de Murphy Anderson, aquello era una bazofia, lo siento, pero es que es así. Y cierra. Y entonces se vuelven a quedar los derechos un poco en el aire durante unos años hasta que por fin Marvel los consigue, ¿no? Estamos hablando también En de una este, época dorada de Marvel en la que también está adaptando historias pulp, entre ellas Conan, claro. que es un poco posterior a, digamos, a John Carter. Pero bueno, la cuestión es que le funciona este tipo de estética de De hecho, dibujo y Robert tal. Howard, cuando en los años 20 escribe las historias de Conan, él tiene muy presente a John Carter. John Carter Sí, hay un momento dado que se deja llevar por el frenesí de la lucha, de alguna manera, ¿no? Se vuelve como berserker,
que es una cosa que en la película de Disney se ven en la obligación de decirte que cuando él tiene un ataque de estos de voy a matar aquí a todo el mundo, es que claro, está muy triste porque mataron a su mujer los indios y entonces tal. No, esto en Sí, las novelas originales no ven la necesidad de buscar una explicación, sencillamente ya. es un guerrero, ¿no? Y eso Howard lo tiene muy claro y lo tiene muy presente cuando crea a Conan el Bárbaro en los años 30, sí, pues, 20 años después de la primera novela de John Carter, ¿no? Cierto, perdona, has dicho esto que era un guerrero. Está muy bien la idea del escritor de situarlo en la guerra de secesión porque el tío sabe luchar con espada. Entonces, cuando llega a Marte, él Claro, sabe luchar. está muy bien llevado el tema de que, claro, él con el sable no tiene rival, porque ha luchado Sí, con sí, sable, sí, sí. porque para eso era capitán. Claro, a Era fin de capitán cuentas, aquí en Virginia, sí, sí, claro. Esto está muy efectivamente, un bien. soldadito raso pues tendría su fusil y su bayoneta, pero los capitanes tenían sable y tenían que Sí, saber luchar con sable. Entonces, está todo totalmente. muy bien llevado, ¿no? De todos modos, él al principio de la primera novela te viene a decir un poco que es un hombre muy anciano porque no sabe qué edad tiene, porque cree que ha vivido siglos, aunque siempre ha tenido aparentemente 30 años de edad y siempre ha sido un guerrero. Es un tema que luego en la serie de Marvel, de cómic, Mark Wolfman, porque volvió a repetir como guionista, explora un poco, ¿no? Te viene a decir, hay una especie de opinión generalizada con respecto a que Burroughs se inspira un poco en un personaje llamado Fra el Fenicio, del mismo autor de Gulliver de Marte, que viene a ser un poco eso, un guerrero que desde tiempos inmemoriales vive y siempre tiene la misma edad. Y John Carter el primer párrafo de la primera novela lo comenta, ¿no? Dice, yo siempre he sido un guerrero y siempre he tenido 30 años, no sé qué edad Sí, sí, tengo. sí, sí. Entonces es bastante curioso, ¿no? En la novela lo explica su sobrino y en la película el sobrino es el escritor. Sí, efectivamente, eso está muy bien llevado. Yo creo Sí, que la bueno, película, es un a homenaje pesar muy de... bonito. Claro, claro, sí. Realmente, como está contado en primera persona, tanto, o sea, la primera novela está contada en primera persona, igual que la segunda, la tercera. En primer lugar, porque te lo está contando el escritor. Te está hablando de su tío, John Carter de Virginia. Y luego porque te está contando el propio John Carter, te está contando lo que le ha pasado a él. Y funciona muy bien. Eso de las narraciones en primera persona, por ejemplo, para el género negro, funciona estupendamente. Y en este caso, que es una novela de aventuras con un toque romántico, pues también funciona muy bien, ¿no? Le da Sí, mucha sí, sí. fuerza a Barros. Oye, ha ido muy bien la charla que hemos hecho para contextualizar las novelas, porque los cómics están ubicados en un espacio entre la primera y la segunda. Hay una Es cosa, correcto, es correcto. hay unos años, ¿no? Hiló muy Que no fino, aparecen en ningún sitio. Mark Waldman hiló muy fino cuando hizo esta serie, ¿no? Porque, como te digo, cuando él hace la miniserie para DC, que se publica en diversas revistas, él empieza adaptando las novelas originales. Sí, Luego, durante los años en los que los derechos de John Carter están un poco en el limbo, él con Dave Cockrum intenta realizar una serie de páginas de muestra para vender al mercado europeo, que no consiguen colocar, ¿no? Es una pena, pero tenía muy buena pinta, pero no. Entonces, cuando por fin Marvel consigue los derechos, pues ahí está Mark Wolfman para hacer los guiones. Y él, claro, conoce el personaje a fondo, adora el personaje, adora a Barsum, y claro, él se ha dado cuenta de una cosa, y es que en la primera novela, al final, entre el penúltimo capítulo y el último capítulo han pasado 9 años. sí, sí. ¿Vale? Es decir, han pasado 10 desde que John Carter llega a Marte hasta que se vuelve ahí. Correcto. Sí. Entonces, claro, en el penúltimo capítulo termina lo que es la narración de las aventuras y tal, y él pues acaba casándose con la princesa, todo, en fin, tal. Y cuando empieza el último capítulo, pues han pasado 9 años y ellos están esperando un huevo, porque suelen hacer así las cosas, ¿no? Ahí, sí. Debe ser que el hombre pone la semillita en la mujer y la mujer, en lugar de tener un parto terriblemente doloroso, pues a los pocos meses pare un huevecito. Y ese huevecito se tira, pues casi a lo mejor un par de años Sí, sí, se madurando tiene que incubar, sí, sí, es en verdad. una Sí, sí. incubadora especial, ¿no? Que Ah. si lo piensas es bastante civilizado, ¿no? Es bastante menos agresivo que como lo hacemos los mamíferos, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué ha pasado en esos 9 años? ¿No? O sea, se supone que él ha estado viviendo en paz y en felicidad absoluta con Deja, la princesa Lo que marciana, pasa es que pero los guiones del cómic respetan el universo, digamos, de las novelas,
pero se Sí. inventa digamos, las historias son nuevas, son inventadas. Sí, en efecto. Hay flashbacks de una princesa de Marte. Hay flashbacks de la primera novela. Sí, Es decir, a lo largo de sí. la serie ves que tanto John como Bueno, con la yo creo que princesa para Bella situar al recuerdan lector alguna también. cosita un poco para recordarle al lector qué ha pasado. Sí, sí. Pero un poco eso, a nivel de flashback, ¿no? Que en un Bueno, par de páginas te cuentan un poquito. esto es importante para los lectores del cómic que estamos presentando hoy, para que entiendan que leyendo este cómic van a entender bien quién es John Carter Efectivamente, y cómo efectivamente. Puedes no cómo haberte se leído una sitúa. princesa, puedes no haberte leído Una princesa de Marte porque Mark Exactamente, Wolfman te va a informar de lo que ha sucedido. O sea, ya totalmente. desde el primer episodio. Incluso Sí, sí, luego sí, hay sí. un episodio 11 en el que En que ya se te dan conocen, ¿no? incluso más detalles, ¿no? Bueno, hay el Pero episodio en que se conocen, con lo cual está haciendo una adaptación sí, bueno, pero de la eso es un novela. flashback. Es decir, Sí, cuando comienza el número uno, él ya está casado con Deña. sí, El número uno, el primer episodio transcurre durante esos 9 años sí, desconocidos en los que se sí, supone bueno, pues que no se sabe qué ha pasado, ¿no? sí, Y sí, entonces sí, él, mientras va a buscar a su princesa, recuerda cosas de una princesa de Marte. Y sí, luego, en el episodio 11, es ella la que, hablando con Sola, que es una tarquiana buena, también recuerda con más detalle aún lo que ha pasado con una princesa de Marte. De manera que del guionista, entre lo que te cuenta en el episodio 1 y lo que te cuenta en el episodio 11, te vuelve a contar todo lo de una princesa de Marte, de sí. tal manera de que, aunque no lo hayas leído, vas a estar completamente informado del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que Que eso decir que está bastante los dibujos son de Jill Kane, que son unos dibujos alucinantes. Es brutal. una oportunidad Y luego, de recuperar además, también el blanco y negro, que es un blanco y negro muy potente, claro, porque es con que una las tinta tintas son muy, de muy Rudy potente. Nebres, y Rudy Nebres Sí. era un entintador absolutamente fabuloso. Sí, sí. Entonces, Y claro, en con este una, cómic es importante porque veremos las diferencias de los entintadores, que digamos, sí, veremos cuando hay uno más bueno y otro más malo, es o cierto. menos bueno. Veremos las diferencias y se apreciará mucho más, sobre todo digamos, la primera mitad del libro es impresionante realmente, La ¿no? primera mitad es tremenda. Y luego la segunda mitad, pues van subiendo y bajando, pero en general se mantiene un nivel. Y luego te encuentras Hay que cosas decir súper que interesantes. participa un joven Frank Miller Frank Miller. como dibujante, y Frank luego Miller también tiene un episodio estupendo y en el que también, Tarstalcas el Verde es el absoluto protagonista. O sea que sí, sí, muy interesante. es un número muy interesante. Y luego, en la última hora, pues tienes un equipo gráfico muy parecido al que estaba empleándose en Conan en aquella época, ¿no? Sí, Era sí, cuando, por sí, sí. ejemplo, cuando Ernie Chan entintaba de una manera fina y no tosca, ¿no? Que al final, Sí. todos los que hemos visto sus últimos trabajos en La Espada Salvaje, veías que aquello, pues el hombre, pues no. Pero en los primeros trabajos como entintador era extremadamente fino. Bueno, pues es en esa época, ¿no? En la que Sí, realmente se estaba haciendo el buen sí, sí, Conan, sí. pues también es la época en la que se hace el buen John Carter, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay que decir que los cómics que estamos presentando hoy de este tomo de Marvel son entre el año 77 y 78, son 2 años más o menos. Bueno, me imagino que van bajando las ventas y al final es un cómic autoconclusivo porque hay algunas historias que ocuparon varias semanas, digamos, en Estados Unidos, y al final hay varias historias autoconclusivas, con lo cual el volumen de 600 hojas lo puedes leer porque todas Todos las los historias son argumentos quedan autoconclusivas. cerrados. Hay, Sí, hay dos grandes arcos argumentales, uno al principio y otro sí, al final, más o menos, sí. de unos 10 episodios cada arco Sí, argumental, están completos. sí. Luego hay Bueno, que hay que otro decir arco. que el segundo es el guionista de la segunda mitad del libro, el guionista es Chris Claremont, o sea Es que Chris también Claremont, o sea que esto se pasa de Wolfman, que era un forofo de John Carter, sí, a Chris Claremont, que conocía a fondo también la cultura pulp y que sí, demuestra que conoce a fondo también el personaje y hace un trabajo sí, formidable también, ¿eh? sí, O sea, sí, 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 realmente la serie es fantástica. Como tú dices, todas las aventuras son autoconclusivas, o sea, todos los arcos argumentales se quedan cerrados, porque los que sí, son largos acaban y luego el resto son cortitos. Y es todo lo que salió, además. Sale todo son los 28 números y los 3 anuales. Está todo. sí, Y la verdad es que es una gozada. Es una gozada. A nivel de dibujo es una pasada, sobre todo la primera mitad con el entintado de Nebres y los lápices de Kane, pero sí, luego hay cosas muy interesantes también a nivel sí. gráfico, ¿no? Son historias de muchísima acción, también con temas de corte, ¿no? De temas de política, ¿no? ¿no? De intentos Sí, intrigas ¿no? políticas, Sí, sí.
luchas intestinas por el poder, Ay, ay, ay. sectas, están ahí que si el gremio de asesinos por un lado, luego Sí. hay una especie de organización maligna con uno que se hace llamar el Grande. Es divertidísimo, es divertidísimo. Y luego, además, incluso John Carter llega un momento en que le hacen bueno, no vamos a hacer aquí spoiler, pero le hacen quedar fatal contra el pueblo de Barsoom, que hasta entonces le adoraba, y entonces empiezan a odiarle, porque de alguna manera le hacen una campaña de desprestigio, ¿no? Sí. Está muy bien, ¿no? Y además, lo que es más importante, mantiene todo el encanto original de las historias de John Carter, Sí. porque está hecho por unos guionistas que conocían a fondo el universo y Sí, lo sí, sí, sí. aprovecharon a fondo. Entonces, en el momento que se ponen a hacer historias nuevas, tienen una base muy sólida sobre la que trabajar y te hacen unas historias muy potentes y que no desmerecen en absoluto las novelas de Burroughs, realmente. Sí, sí, sí. Hay esta parte más ñoña, ¿no? Que es la parte más romántica, ¿no? Que quedaría un poco rara hoy en día, digamos. Yo creo que quedaría un poquito más Bueno, rara. Pero por otro supongo que lado eso también, depende luego de... el personaje femenino, y también algo que viene de las novelas, el personaje femenino es muy potente, muy importante. Es una princesa, pero una princesa de armas tomar, ¿no? Y Sí, a ver, las primeras novelas, ten en cuenta que estamos hablando de 1911, 12, o sea, se escribe en el 11, se publica en el 12 y luego, pues a lo largo de esa primera década de los 10 salen las tres primeras novelas. A ver, era una princesa muy moderna, pero no tanto como ahora. ya, ya, Eso, ya. de alguna Sí, manera, sí, su sí. personaje se ha ido modificando con el Sí, paso sí, del sí. tiempo con bastante lógica, porque claro, según van adaptándose los tiempos, o sea, según se va modernizando, pues ella también se moderniza, ¿no? En su momento, ella es una científica que organiza una Ya. expedición a los polos de Marte, te dejan claro que es una persona con carácter, con independencia y con bastante cabeza. Luego Sí, sí, ya, sí. pues claro, se va haciendo pues Bueno, hay más... que recordar que el título de la primera novela es La princesa de Marte. Es una princesa de Marte, una Una princesa de princesa de Marte, Marte. Que esto claro. luego se llegó a decir que la película de Disney se iba a llamar así y que no la llamaron así para no confundir al público. No sé si esto te había llegado, que se decía Hombre, que yo creo que tuvieron un problema de marketing. Aparte de que sí, mucha gente de hoy en día no acaba de entender muy bien el hecho de ese Marte romántico, ¿no? sí, Yo, a ver, comentándolo con gente joven y tal, decía, es que eso no puede ser Marte. Dices, bueno, es que Marte no es eso, porque se ha visto que no es eso. Dices, bueno, a ver, pero hombre, puede ser un Marte de más allá del tiempo y el espacio. Eh, Carlos Sainz y Doncha, el famoso escritor de ciencia ficción español, tiene un pastiche de John Carter maravilloso. Y te viene a decir que es un Marte alternativo, que cuando John Carter hace ese viaje, de alguna manera está viajando también a otra dimensión, no solo a otro ya, planeta. Entonces, ya. bueno, hay Bueno, veinte sí, mil o maneras quizás, con las que sí, sí. puedes justificar Sí, científicamente sí, a otra dimensión, a otra época, eso sí, sí. Claro, claro, a lo mejor es el Marte de hace 1 millón de años, realmente, ¿no? Cuando Sí, todavía sí, quedaba un poquito de atmósfera, ¿no? ¿Quién sí. sabe? O sea, bueno, sí es cuestión de intentar disfrutar un poquito con lo que estás viendo. Pero de alguna Sí, sí, manera sí, no, sí. no funcionó, no funcionó. Yo creo que lo llamaron John Carter de Marte porque de algún modo la saga se conoce en Estados Unidos como tal, como la saga de John Sí, Carter de Marte. sí, Entonces, buscaron un nombre más genérico y por eso lo llamaron así. Pero realmente es una adaptación de una princesa de Marte, claro. Tiene sí, sí, alguna sí. cosita de los dioses de Marte porque adelanta la aparición de los Tern, ¿no? De los calvos estos Ya, cabronazos que tal, pero está bien llevado a nivel argumental. Está sí, bien sí, sí. justificado. Bueno, una pena, Bueno, en una cualquier pena. caso, la charla de hoy era para poder justificar esta recuperación histórica, ¿no? de los cómics de Marvel de los años 70 en una edición realmente fantástica que recupera de forma completa todos esos 2 años de páginas dibujadas, que son más de 600 páginas. Todas las historias son autoconclusivas, algunas de una historia corta, otras son historias más de una saga más larga y de una época muy interesante desde un punto de vista artístico, ¿no? Que con ilustradores y guionistas que después han marcado una época realmente en el cómic, ¿no? ¿Tú tienes alguna cosa que quieras comentar, alguna cosa que no hayamos dicho? No, realmente, pues, a ver, yo esta serie, pues la compré en su momento en grapas cuando tuve ocasión, porque era muy golosa y era un pecado que no hubiera una edición española. Era un pecado, porque realmente además es una historia, como es una colección tan cortita, por desgracia Ya, fue cortita,
pero lo bueno que tiene que fuera cortita es que no llegó a salir material malo, sino que realmente es todo abarcable y es todo de calidad. Entonces de alguna manera era un pecado que no existiera en español una edición de esta serie, ¿no? Y Por ahora lo pues tanto, nos tenemos que felicitar de que se recupere material antiguo y que se recupere con esta calidad. claro, Y, bueno, felicitar de nuevo a Diablo Ediciones y a su editor, a Lorenzo Pascual, por este tipo de iniciativas que permite que los aficionados podamos tener acceso. Yo realmente no, tú me enseñabas ejemplares de la época, yo realmente no he llegado a leer esos cómics de Marvel hasta ahora. Con lo cual nos congratulamos de que tengamos esta oportunidad de tener otra vez en nuestras manos esta oportunidad. Oye, pues Javier, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. como siempre, Jordi, Siempre que hablamos, siempre tenemos que volver siempre al pulp, siempre tenemos que ir a los es que orígenes. todo sale de ahí, está para que lo Todo diga, sale de ahí. pero sí, Oye, pues espero que tengamos más oportunidades en el futuro de hablar, señal de que se van publicando seguro. cosas y también que señal que estamos trabajando todos en lo mismo. Oye, pues muchísimas gracias, Javier. Un Y abrazo nos fuerte, vemos. Jordi. Y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.